A Viva Voz Radio presenta Oír para creer. Samuel Álvarez. Hola amigos, bienvenidos un día más a Oír para creer. Nuestro programa de los miércoles que se emite desde el 104.7 de la FM y en streaming desde nuestra web www.avivavoz.es. Hoy quiero dedicar mi programa a aquellos cristianos que hemos nacido en la Iglesia, es decir, que hemos conocido los caminos de Dios desde pequeños. Y me incluyo en el montón, ya que yo también soy uno de ellos. Algunos nos llaman los nietos de Dios, ya que estamos en la Iglesia porque nuestros padres nos trajeron, no por propia convicción. Según el pastor Félix Ortiz, en el libro denominado Raíces, esto puede tener algunas ventajas y algunos inconvenientes. La ventaja es que se nos ha permitido un acceso privilegiado al conocimiento de Dios y su palabra, que es la Biblia, pero la desventaja es que el conocimiento sin práctica puede producir un efecto de inmunización. En ocasiones los nietos de Dios sabemos pero no vivimos y por lo tanto podemos llegar a pensar que el Evangelio realmente no funciona, que no sirve para la vida cotidiana. Podemos llegar a pensar que estar en la iglesia es lo mismo que formar parte de la familia de Dios y por esa razón no vemos la necesidad de una conversión personal. En muchos de esos jóvenes, en los cuales me incluyo, se da una confusión relacionada con la experiencia de la conversión, porque no sabemos si creemos por convicción personal propia o porque hemos recibido esas creencias de nuestros padres. Ante esa confusión, en lo referido a la fe y a la experiencia personal de conversión, los hijos de creyentes podemos reaccionar de dos formas diferentes. O abandonamos la iglesia o vivimos una fe nominal. El problema reside en que a veces los hijos de los creyentes nos creemos que somos cristianos por el solo hecho de que nuestros padres lo son, pero también tenemos y debemos de tomar una decisión como nuestros padres lo hicieron. Esa decisión es la de aceptar o no a Jesús y su obra en la cruz. Tenemos que pasar de ser nietos de Dios a ser hijos de Dios. Y esto es lo que le sucedió a la persona que nos acompaña hoy en el estudio. Su nombre es Samuel Juárez y tuvo que pasar también de ser un simple nieto de Dios a transformarse en un hijo de Dios. Te invito a que escuches su historia, que seguro que te hará reflexionar. Mirar arriba para muchos es difícil. Llegar al cielo se hace casi imposible. No debes limitar tu vida a lo que ves, tampoco a lo que digan de ti. Llegarás donde tú quieras ir y tu destino te espera de frente. Las alturas fueron hechas para ti, solo tienes que creer. Que nada podrá detenerte, nada podrá limitarte. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que volar, que nadie podrá sustituirte y robar lo que Dios te ha destinado. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que alcanzar el cielo. Mirar arriba para muchos. Samuel, bienvenido a Oír para creer. Muy buenas, Samuelito querido. Samuel es de Madrid, es el primero de 3 hermanos y está casado con una maravillosa mujer llamada Petri y tiene 2 hijos, ¿verdad? Así es, dos preciosos hijos. Es fontanero de profesión y sobre todo un gran amigo de todos los que le conocen, ya que las experiencias por las que ha pasado su vida han hecho de él alguien muy especial.
Él tuvo también que decidir entre ser nieto o hijo de Dios, y seguro que te será interesante oír lo que sucedió en su vida hasta convertirse en lo que ahora es, un incondicional de Cristo. Así que nada, Samuel, cuéntanos, ¿cómo comenzó esta gran aventura de tu vida? Pues yo nací en un hogar cristiano, que era protestante, y yo crecí con el conocimiento de la palabra de Dios desde pequeñito. Aprendí a leer con la Biblia, o sea que yo recuerdo a mi madre que ella me enseñaba con los versículos cada día para que luego cuando viniese mi padre, ¿Sí? pues se los tenía que decir de memoria. Jolín. Y cuando tenía 4 años me sabía un porrón de versículos y jugábamos mucho a las cartas de la Biblia, donde aprendía las historias de la Biblia, ¿Sí? las historias de Jesús, de los primeros cristianos. Y también yo me recuerdo que tenía unos tebeos de cómic que eran de las historias de la Biblia. Ah, que sí, yo también que tenía eso de no se me esos. olvidará nunca en la vida. Sí, sí, Aprendí sí. muchísimo con ello. Y tuve una influencia muy grande de la palabra de Dios desde pequeñito. Mis padres, de verdad, que se han preocupado mucho de que tuviera conocimiento de la misma para fundamentar mi vida, ¿no? Y además, siendo niño, tuviste tu primer encuentro con Jesús, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese punto? Además que es que no se me va a olvidar en la vida. Es un punto... ese día yo recuerdo que estaba con mi padre en el cuarto de rodillas, al lado de su cama, y estaba clamando a Jesús para que entrase en mi vida, que entrase en mi corazón, que me salvara del infierno. Porque ese día había un hermano que había predicado en el culto Sí. de evangelismo de la tarde, había predicado sobre el infierno, de las consecuencias de la gente que iba al infierno y por qué iba al infierno. Y decía que si no tenías a Jesús en tu corazón, si no me arrepentía y cambiaba, me iba a ir al infierno. Y recuerdo que lloré un montón y que de camino a casa yo le decía a mis padres que yo no quería ir al infierno, que yo quería tener a Jesús en mi corazón y que esa misma noche yo no podía pasar sin esto, ¿no? Y esa misma noche yo me acuerdo que llegamos a casa y mi padre me metió en el cuarto y empezamos a orar juntos y ahí entregué mi pequeño corazón al Señor. Qué fuerte. Sí. O sea, que fíjate que ese miedo al infierno te llevó a Sí. querer tener una experiencia con Además que imagínate un niño pequeño escuchar una cosa, madre mía. una explicación, además que, ya te digo, no se me va a olvidar nunca porque me acuerdo hasta el local que era, la gente que éramos, cómo estaba ubicado incluso en el culto, de lo que me impactó esa palabra tan fuerte del infierno, ¿no? No, sí, la verdad es que cuando éramos niños, bueno, yo me acuerdo también que estaba al lado de mis padres, claro, mis padres eran pastores y son pastores todavía, y yo me acuerdo de, claro, nos tragábamos pues todo lo que se decía desde el púlpito. Allí no había, ¿Sabes? te ponías al lado de tu madre a pintar o cualquier cosa, pues para un poco entretenerte, pero claro, cuando iba el pastor Ahí no había predicaba, filtros, ahí no había filtros. ahí no había nada de nada. O te tocaba o no te tocaba. Exactamente. Estaba claro. Y luego entonces comenzaste a sentir algo por la música. Sí, desde ahí yo seguí creciendo en el conocimiento de la Biblia ¿Mm? y de la vida también. Esto Ya. fue con 4 o 5 años y más adelante mis padres me empezaron a meter a estudiar música. ¿Sí? Y la música a mí me acercaba mucho al Señor. O sea, en la iglesia donde estábamos se daba mucha importancia a la música. Y entonces siempre cogíamos los instrumentos a los músicos de la iglesia. Cuando ¿Qué acabábamos. instrumentos tocabas? Ahí empecé a tocar la percusión, cogí Ah. yo estaba enamorado de los tambores, Ah. de los bongos, y con 8 años cogí los bongos y me planté ahí con uno que tocaba la guitarra y de repente se quedaron todos mirándome ahí diciendo, madre mía, este niño tiene 8 años, ¿cómo toca los bongos este niño? Ya Fueron despuntabas. a mi padre y dijeron, ¿pero tú has visto cómo toca tu hijo los bongos, chiquillo? Y a mí me encantaba, yo disfrutaba una barbaridad. Y cuando cumplí 12 años, fui a mis primeras conferencias de jóvenes, que estaba deseando. Me acuerdo que esa primera noche fui ahí con el monitor allí a dormir el día antes, justo ¿Sí? de que empezase. ¿Sí? Y tenía unos nervios que me comían por dentro, que dormía al lado de este monitor. Y él se llama Teodoro, que algunos a lo mejor le conocéis. ¿Mm? Y me acuerdo que me subí encima suya, soñando, pegándole, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? El hombre luego al día siguiente él me lo recordaba. Pero chicos, relájate, que mañana empieza, duérmete. Qué Una fuerte. locura. Bueno, y quiero deciros, amigos oyentes, que esto de los bongos pues hizo tanta mella en Samuel. Bueno, él es ahora el percusionista del coro Gospel Living Water, y aunque luego más Sí. adelante hablaremos de ello, pero ahora no solamente tiene unos bongos, tiene una cacharrería ahí que se trae. Madre Tengo una mía, ruina de que cada vez que tambores. aparece un camión entero con las cosas de Samuel para tocar la percusión. Pero bueno, Qué es una locura, qué bendición. locura. Sí, es una Eso sí. pasada, es una pasada. Pero esa pasión por querer las cosas de Dios se fue disipando por algo, ¿verdad? Pues sí, la verdad que donde empezó la realidad de mi vida fue justo en esa edad, 12 años.
12, 13 años, y a los meses de esas conferencias, pues empezó a decaer toda la euforia, toda esa espiritualidad que cogimos en ese... ¿Por qué decae, Samuel? Pues porque como nacemos en un hogar cristiano, como era en mi caso, creces en un ambiente y una ya casi como igual que pues se puede decir una cultura, ¿no? Pero es un punto como que estás metido en una forma de vida que es una forma de vida en la que tus padres te han inculcado y estás ahí, tú tienes 12, 13 años y estás bajo la tutela de tus padres. Entonces tus padres te llevan a esos lugares, te llevan a la iglesia, te llevan a las conferencias de jóvenes si hay, te involucran en las cosas de Dios. Ya. Entonces todo lo haces, digamos, en base a lo que tus padres te están llevando, ¿no? Pero en ti no se ha forjado esa experiencia, esa espiritualidad que tú ves en los mayores, pues no la haces, no es tan fuerte en ti realmente. Tú lo vives en el momento, es una emoción muy grande, pero es una emoción, ¿no? No pasa de más. Cuando llegas a la vida diaria, te enfrentas al instituto, al colegio, los amigos, y te das cuenta que actúas como ellos, que te dejas llevar por ellos. Y algo que hice muy feo y que no se me va a olvidar tampoco nunca es que las reuniones de iglesia a mí se me empezaron a hacer pesadas. Y lo único que me llamaba era la música. Y me acuerdo que yo quería tocar la música y no me dejaban tocar la música. Me decían, mira, Samuel, para tocar en la iglesia tienes que bautizarte. Si no te bautizas, no te vas a tocar nunca ningún instrumento. Y yo digo, ¿cómo? Pues me tengo que bautizar. Claro, hay que entender el porqué, de qué viene esto. Claro. Viene porque una persona que cuando es consagrada a algo como es tocar música para Dios, bueno, esto viene del contexto de los antiguos levitas del Antiguo Testamento, tenía que consagrarse, era un ministerio, era algo que tú ibas a hacer para Dios, entonces cualquiera no lo podía hacer. Exacto. Es por eso que exigían al menos un grado de compromiso con el Señor y con la iglesia, ¿no? Y eso el bautismo es eso, era significar una experiencia interna, hacerla visible a los ojos del mundo, ¿no? Y para mí fue el objetivo número 1. Me tengo que bautizar para poder tocar en la iglesia. O sea, no porque Jesús ha muerto por tus pecados, no porque Dios ha cambiado tu vida, sino... Entonces, claro, que ya había empezado a vivir casi una doble vida, porque con mis amigos actuaba de una manera, en la iglesia actuaba de otra, y entonces... me hice el curso de los bautismos con los hermanos que se iban a bautizar y me bauticé. Y me bauticé con 14 años. En la que me bauticé, obviamente, a tocar. Conseguí lo que había logrado. Pero el punto que venía ahora es que ¿a toco y qué? Claro, fuera de contexto totalmente. Estaba fuera, porque yo seguía haciendo las mismas cosas en la calle. A mis padres le daba una cara, a la iglesia le daba una cara y a mis amigos le daba otra. La realidad estaba en la calle, de lo que yo era, ¿no? Has hablado antes de doble vida. ¿Cómo comienza a forjarse esa doble vida? Pues lo fácil es echar la culpa a los demás, siempre, ¿no? Y en base, yo puedo decir que yo echaba la culpa a los demás. En mi adolescencia no fue fácil, porque aunque no fue fácil me refiero a que yo era bastante pirata, y entonces... Lo eres todavía. Y soy un pirata. Pero sí es verdad que jolín... Me gustaba mucho las tonterías con las niñas y entonces a mí eso me hizo mucho daño porque pues ya, si tú con la edad de 14, 15 años estás tonteando con niñas y no estás haciendo lo que tienes que hacer, que es estudiar y prepararte y estás haciendo, pues oye, que está bien que tontees con niñas, que no hay ningún problema, pero a ese nivel de mío que era como casi enfermizo, que teníamos que tener novia, era como muy el primer deseo. Que tenías que evangelizar. Exactamente, evangelizar, que eso nos encantaba. Tú lo sabes muy bien. Que nos íbamos al retiro de jóvenes para evangelizar. Ahí está. Y conseguir ver a ver dónde veníamos una chica preciosa de aquí, de allá, para ligar con ella, cartearnos con ella y tal, ¿no? Pero a mí eso me hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque eso me hizo juntarme con gente que también estaba dentro de la iglesia, que no tenía experiencias con Cristo. Y que entonces te das cuenta de que empiezas a ver hipocresía. No ves la tuya, ves la de los demás. Y entonces empiezas a echar la culpa de los demás y empiezas a enfriarte, pues si eso lo hay fuera, en el mundo tengo mejores amigos que aquí. Empiezas a hacer esos comentarios en tu mente, empiezas a mirar hacia afuera y ver que puedes tener los mismos amigos que tienes dentro y puedes hacer lo que te dé la gana sin que nadie te diga nada, y dentro sí tienes que tener un poquito de cuidado. Entonces empiezas a jugar con esas cosas y con 14, 15 años, encima del colegio, el instituto,
Y empiezas a tocar barreras ya donde una persona que nace en un hogar cristiano, donde los padres a veces pues sobreprotegemos a nuestros hijos y no queremos que se mezclen con ciertas cosas, y al final nos vamos a mezclar. Ya. Porque el mundo está ahí y somos del mundo, vivimos en el mundo y somos parte del mundo. Claro. Y entonces, si no enseñamos a nuestros hijos que tienen que vivir en el mundo siendo cristianos, pues tenemos un problema. Mi problema fue ahí. Mis padres, yo les engañaba constantemente. Entonces, cuando tú engañas y tus padres no ven que estás engañando o no se enteran que le estás engañando, estás perdido. O sea, es la realidad. Entonces ahí es donde empezamos, ahí donde mi doble vida se hizo de verdad muy fuerte, porque yo iba al culto y me quedaba mirando desde la cortina, mirando la calle, mis amigos y amigas que me estaban esperando según salía del culto. Madre mía. ¿Sabes? O sea, era un cuadro. Luego, 14 años, empecé a fumar. Me juntaba con gente que fumaba y obviamente, pues yo dije, pues voy a fumar. Y empecé a fumar poquito, me empezó a gustar, ligaba más todavía. No ligaba con niñas de la iglesia, obviamente, yo ligaba en el instituto y el fumoteo era un ligue. Esa era una chorrada, pero eso era así, era un ligue y se ligaba con esa tontería. Pues, y hoy todavía, yo todavía escucho a chavales hoy que te se ve dicen un poco peor. Exactamente, ahora ya es otra historia, ¿no? Pero entonces eso era tal. Entonces, yo para que mis padres no me pillaran, digo, bueno, pues yo me compraba, me acuerdo que salía de camino al instituto, me compraba 2 cajetillas de tabaco y a las 3:30 yo volvía a mi casa, tenía que volver sin el tabaco. Y me lo fumaba todo. Madre mía. Y aparte me restregaba el eucalipto todo el camino, bebía leche para aburrir. Y de esa manera pues escondía los olores del tabaco, que mi madre siempre decía, este chico huele a hierba todo el día, a hierba de árbol, a hierba de césped y de los árboles del eucalipto, que me es que te lo aseguro que me restregaba por todo eso para que mi madre y mi padre no me pillaran. Madre mía. Y claro, eso fueron 2 años de vida esquizofrénica, como quien dice, de vivir en la calle una cosa y con mi familia vivir otra y en la iglesia vivir otra cosa, ¿no? Madre mía. Incluso me contabas que llegaste hasta falsificar la firma de tu padre. Sí, eso fue el caos. Ahí cuando yo hice eso, mi padre además se enteró y ahí fue cuando mi padre dijo, hasta aquí hemos llegado, machote, no vas a estudiar más. O sea, este es tu último año, aprovéchalo, porque cuando llegue veranito, se acabó, a currar. Vas a ir a trabajar como un campeón y no vas a tener tan fácil. Y te aseguro que lo aproveché. O sea, el que hice ese año, que en vez de coger y cambiar, al revés, me cerré más todavía, me metí en más cosas, empecé a juntarme con amigos todavía peores, empecé a meterme en cosas de peleas, empecé a meterme en cosas de pornografía, empezamos a tocar áreas que yo hasta entonces no había tocado. Y para mí eso era un mundo nuevo, una locura de mundo, y encima la iglesia, que yo seguía tocándole en la alabanza. Fíjate. Que yo seguía tomando el pan y del vino en la iglesia, y yo seguía actuando en la iglesia como si fuese un creyente más, ¿no? Con todo esto detrás. O sea, era, para mí esto era cada vez más presión, ¿no? O sea, cada vez era más decir, ¿hasta cuándo voy a aguantar esto? O sea, ¿hasta cuándo voy a elegir qué voy a elegir? Si es que esto es lo que me gusta y lo de la iglesia lo estoy haciendo porque toco un instrumento. ¿Sabes? O sea, era así de fuerte y de duro, ¿no? ¿Y cómo fue ese paso de ponerte a trabajar con tu padre? Pues eso vino después de que me pillaran pellas y mentiras y el tabaco. Bueno, con el tabaco no es que me pillaran, fue una experiencia dura porque, claro, cuando yo empiezo a trabajar con mi padre sigo fumando. Y entonces digo, ¿cómo voy a fumar ahora? O sea, no puedo fumar. O sea, con mi padre me voy a ir a fumar y me va a pillar y y se va a acabar aquí la historia. Voy a tener que tomar una decisión ahora que no quiero tomar. Y entonces sí es verdad que tuve un encuentro, fuimos a otro retiro esto de jóvenes, a otra conferencia de jóvenes, y sí es verdad que el Señor me tocó ahí, tuve un encuentro con el Señor donde una palabra del pastor que predicaba pues me tocó y me llevó a tomar decisiones de tengo que cambiar. O sea, ya todo era inminente, ir a trabajar con mi padre, ya no iba a estar más en el instituto, ya no iba a estar más en mi medio de vida como estaba haciendo. Tenía que cambiar, tenía que tomar una decisión. Y digo, o lo hace el Señor de alguna manera, o yo veo aquí va a haber de todo. Porque mi padre se va a enfadar, mi madre se va a enfadar, voy a defraudar a mis padres, a los hermanos, a mis amigos, a la iglesia. O sea, tenía todo eso en mi cabeza, ¿no? Y con esta palabra que el pastor dio en esas conferencias de jóvenes, pues
volví a casa Sí. y entonces a mi padre yo le dije, mira papá, mira, tengo que contarte que fumo bastante, fumo muchísimo, llevo 2 años fumando y quiero dejarlo. Quiero dejar esto, no quiero seguir fumando. Y mi padre me dijo, ¿cuánto tiempo lleva fumando y tal? 2 años. ¿Cuánto? 2 cajas diarias. 2 cajas diarias. Es una locura y tal. Yo ya, dice, bueno, yo me he tirado fumando, dice mi padre, yo me he tirado fumando 20 años y lo dejé de un día para otro. Y me quedo así. Digo, joder, pero es que dejarlo de un día para otro es fuerte. Ya te digo. Porque todavía estaba yendo al instituto. O sea, esto era los meses abril, mayo de ese año antes de irme a trabajar con mi padre. Y entonces mi padre me dice, de un día para esto, tú lo dejas de un día para otro. Yo lo hice, tú puedes hacerlo. Dice, pero no es una fuerza de voluntad, Samuel. Es que lo va a hacer Jesús. Es que si tú oras conmigo a Jesús ahora, tú vas a ver que esto va a ser real. Pero tienes que creer que Jesús lo haga. Y digo, venga, pues voy a creer. Quiero creer que Jesús lo va a hacer y yo voy a creer que Jesús lo va a hacer y voy a dejar de estar donde estas cosas me... Y digo, no, tienes que estar en medio de todo eso y Dios te va a ayudar. Y yo me acuerdo que oramos en esa cocina, porque fue una cocina, la terraza de la cocina, ¿Sí? mi padre y yo hablando de esto, empezamos a hablar los dos y lloré un montón, me arrepentí de esto y al día siguiente tuve que ir al instituto. Y pasaba por el mismo sitio donde compraba el tabaco cada día. ¿Sí? No compré el tabaco, seguí hacia adelante, llegué al instituto, mis amigos todos seguían fumando y me decían, toma, dame un cigarro, toma, o tú me das, o quieres un cigarro y tal. No, yo ya no fumo. Claro, porque es que te había forjado una reputación. Tela marinera. O sea, Porque yo era un pieza en el es que instituto. los nietos de Dios nos hacemos los peores a veces. Es así, no así solamente es, así nos es. metemos, sino que somos de lo peor que Exacto. hay ahí. Es Lo como que una no lo- rebeldía total. ¿Y cómo se lo tomaron tus amigos entonces? Claro, tú imagínate, mis amigos, de repente, de ser uno de los piezas de allí, con 2 piezas que yo estaba, decirle, no, yo ya no fumo. ¿Pero cómo? Pero si ayer te fumaste, ¿cómo que no fumas? Ayer fumaste aquí lo que no está escrito. Digo, pues ya está, hoy va a dejar de fumar ya. Y claro, me vi en la tesitura de tener que hablarles por qué dejaba de fumar. Ya. Yo no había evangelizado nunca. Yo no había hablado de Cristo a nadie nunca. Ahí tenía 15 años para 16 y no había evangelizado nunca a nadie. Nunca le había visto, nunca le había dado a nadie, oye, te hablas de Jesús. Nunca. Y eso que estaban en unas iglesias que eran misioneras y que se hacía mucho énfasis en esto. Pero yo jamás se me pasó por la cabeza hablarle a nadie de Jesús. Fíjate. Y ahí tuve que coger y decir, pues mira, es que he tenido un encuentro con Jesús, me he convertido a Jesús, le dije así, tal cual, que me he convertido a Jesús. Y él me va a ayudar a dejar de fumar. Y se rieron de mí, obviamente, te puedes imaginar. Claro. Venga, hombre, ¿qué me estás contando? ¿Que te has convertido a qué? ¿Que Jesús de qué? ¿Pero tú eres cristiano o qué? Y entonces tuve que dar testimonio ahí a gente que nunca, lo que había visto de mí era lo peor, el más chulo, el más gamba, el que siempre estaba hablando a las niñas como no tenía que hablarles y peleándome cuando podía. Y claro, de repente tú llegas a uno y le dices, hey, que voy a cambiar, que ya está, que Dios me ha cambiado y que creo en Jesús y que esto es real y que esto... Y claro, te quedan el shock. Para ellos fue bestial, claro. Pero todo se volcó en burlas, en lo que hoy se llama bullying. Ya. Pues imagínate en ese tiempo, esos 3 meses, 2 meses que me quedan de estudios, pues eso fue un calvario. Madre mía. Un calvario. Pero nunca agradecí tanto a mi padre que me llevase a trabajar. Joder. Digo, se va a acabar esto, ¿no? Madre mía. Pero después de esto, ¿las cosas fueron más fáciles? Pues la verdad que no. O sea, me encontré que, aunque yo había tenido estos pasos de cambio en mi vida, pero había muchas cosas que cambiar en mi vida. La relación con mis padres, porque los había engañado y los seguía engañando todo lo que podía y más. Imagínate. La pornografía en mi vida estaba a un nivel tremendo. Yo veía mucha pornografía, la buscaba, ya no era que me viniese de cualquier lado. Ahora no es como ahora, antes había que buscarla de verdad. Estamos hablando hace ya muchísimos años. Realmente a un kiosco, a algún Tenías sitio. que irte a alguien que te comprase una revista o tú, amiguete, que te dejase una revista o algo. O sea, no es como ahora, que ahora te metes en cualquier lado y eso está a la mano de cualquiera. Pero entonces no, menos mal. Imagínate si me pilla ahora, o sea, muérete. Pero entonces eso para mí lo buscaba con ansiedad, eso lo quería. Y claro, en el trabajo que había, compañeros. Tenía compañeros de los chavales como yo, o más grandes que yo, que tenían estas cosas en su mano, ¿no? Y entonces
estas cosas las fomenté bastante, ¿no? Bien. Hubo otra cosa que pasó, ¿Sí? que había la iglesia en la que estábamos formó un coro. Ah, Un coro de estos de voces, Sí. así tipo gregorianos, ¿ah? vamos a decir, sin música, solo a voces, lo que es a capela. A capela. Y me gustó la idea y me Sí. involucré y todo con el mismo deseo. Que tú música. te pusiste a cantar. Ya ves, yo cantaba de tenor, era un Madre tenedor. mía. Fracasó Era el un coro, tenor, ¿no? fracasó el coro totalmente, estrepitosamente. Y me acuerdo que me involucré Sí. y que me propusieron a más de meterme en ello y tal. Y esas cosas me seguían confrontando porque yo, la vergüenza que tenía, digo, joder, es que estoy cantando ahora ya cosas que ya era más consciente. Tenía 16, ya eran 16 años lo que tenía y era más consciente de las cosas. Ya no era decir, que esto ya... no, perdona. Sí. Es una edad donde Estoy ya- haciendo cosas que no concuerdan con lo que estoy aquí cantando, ni lo que estoy aquí, estos que están aquí, que están entregándose a ello, y yo estoy jugando a dos bandas aquí. Y para mí era duro, o sea, constantemente esto, además con mi padre, esas cosas ya empezaba a verlas más en mi vida y entonces empezaba a ir ya con un cuchillo en el sentido, a ver qué pasa con mi hijo, qué está pasando, y no vio muchas cosas, veían lo que yo les dejaba que vieran, tú fíjate, ¿no? ¿Y no te pasaba, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que en las predicaciones estabas un poco como a tu bola, ¿no? Porque realmente no te estabas enterando de nada, pero de pronto el pastor subía la voz o algo y decía algo que te estaba tocando en tu vida. Algo, por ejemplo, como cuidado con aquellos que engañan a sus padres o cualquier cosa, ¿no? Eso es, Entonces, sí. como que te tocaba y decías, ahí va. Sí. Y esa coraza se iba rompiendo poco a poco, porque tenemos Exactamente. una coraza. Gracias a Dios a que no dejaba de ir a los cultos y quieras o no, al escuchar la palabra te confronta. Esas cosas yo doy gracias a Dios porque jamás me dejó de su mano. O sea, a pesar de todas estas cosas que estaba viviendo, no me dejó de su mano. O sea, él tiene un plan. Él tenía y tiene un plan conmigo y lo está llevando a cabo y en su día yo no veía estas cosas, obviamente, ¿no? Pero esa palabra que me confrontaba, que me decía, eres un mentiroso, eres un guarro, estás deshonrando a tus padres, estás viviendo la doble vida, estás engañando a la iglesia, me estás engañando a mí, que a mí no me puedes engañar, que soy tu Dios, que soy el Señor, que yo veo todas las cosas, que ahí donde tú ves que no estoy, que estás tú solo, estoy yo ahí y te estoy viendo. Todas esas cosas me confrontaban un montón. No, pero es fuerte porque Dios no se queda nada en el tintero. No, para nada, vamos. Y te pasó algo con el coro que Dios te paró en seco. Sí, con el coro fue algo tremendo, porque yo estaba súper ilusionado, involucrado a tope. Yo estaba empezando a decir, venga, no voy a ver pornografía, todo, deseos míos, es decir, Mira. porque quería hacerlo bien, ¿sabes? Tú fíjate el pensamiento, ¿no? Quería hacerlo bien. Quería yo demostrar que podía vencer cosas que me estaban pudiendo. Y entonces estaba ahí luchando con eso y decir, venga, lo voy a conseguir, porque voy a cantar en este coro. Este coro se movía en las iglesias nuestras y yo que estaba ahí súper ilusionado. Y de repente ese coro viene a Madrid. Fíjate. Qué bien, voy a cantar en Madrid, aquí en mi ciudad y tal. Estuve súper contento ahí, súper... Y llega la directora y me dice, no vas a cantar. Ah, ah. ¿Cómo? Si he estudiado, si me sé las voces, que yo he ensayado, que no sé qué, que no sé cuánto. No vas a cantar. Madre mía. Eres un chavalín, tienes muchas cosas que cambiar y tal. Si no me conoces, le digo, además es verdad, no me conocía. O sea, es una cosa que dice, bueno, es que está aquí, la directora esta venía de Barcelona, de una de las iglesias que allí estaban en Barcelona. Y digo, si no me conoces, o sea, ¿cómo no me vas a dejar cantar? Ya. Que yo estoy deseando lo que yo estoy, que es para el Señor, no sé qué, sino que tú quieras. No hace falta ahora que cantes, ya cantarás más adelante. Claro, yo me pillé un rebote. O sea, todo lo que yo estaba haciendo era para intentar cantar ahí. Claro, eso dije sí, o sea, no entra esto, o sea, no me dejáis, pues toda la porra. Ahora sí que me voy a echar encima de toda la porquería que estaba cogiendo, Ya. de todas estas cosas que estaba intentando dejar. Ahora me vuelvo con ellas más todavía. Y entonces sí que vino la gran debacle. Me intentaba liar con más chicas, buscar a chicas por allí, por la calle. Me acuerdo que tuve una relación tóxica con una chica que me hizo polvo de verdad, me hizo muchísimo daño. Y esa fue mi excusa Ya. para mandar toda la porra. Y llegar un día a mi padre y decir, bueno, a mi padre no le dije nada, soy hija de mi hermana. Llegar a mi hermana y decir, ¿sabes qué? Porque mi hermana decía, ¿qué te pasa, Samuel, que estás todo raro, no sé qué? Y digo, ¿sabes qué? Que voy a mandar toda la porra. No voy a venir más a la iglesia, no voy a venir más aquí, voy a dejar todas estas cosas que son una patraña
y esto no es real, aquí cada uno hace lo que quiere y tal, todo hacia afuera, ¿no? Y mi hermana dijo, ¿cómo? Mi hermana era más pequeña que yo, 2 años más pequeña que yo, y me mira y me dice, no, eso tienes que decir a papá. Digo, no. Fíjate que yo había hecho ya una cosa. Esto pasó, cuenta que a mí cuando esta mujer me dice que no canto más es Navidad, y en ese año yo automáticamente tomo la decisión de mandar toda la porra y estoy buscando el momento de cuándo lo voy a hacer. Ya. Y entonces intento en los cultos, cuando vamos los domingos, de sentarme en un sitio donde mi padre no me vea que no tomo de los símbolos. Me autodisciplino. Ya. O sea, cojo y me digo, ya sé que es que voy a hacer algo tan mal y que veas y que no quiero creer esto y que no quiero vivir esto, por lo menos no voy a tomar esto. Porque sabía que eso tenía juicio para mi vida. Sabía que eso era, ya está, ahora había de tomar una decisión. Sí, porque la Biblia dice que si tomas la Santa Cena, estás tomando, comiendo y bebiendo juicio. Exactamente. Entonces, yo era consciente de eso. Estaba estudiando la Biblia. O sea, yo, fíjate, hacía estudios de la Biblia en la iglesia todos los martes y los domingos. O sea, no era consciente. O sea, yo estaba estudiando la Biblia desde los 14 años. Y de repente cojo con 16 años y empiezo a querer, con que tomo una decisión. Digo, corto con esto, se acabó. A mí no me engaña, no me hace mal, a mí no me hace daño a nadie más. Y se ha acabado, a mí no me va a volverlo con nadie más. Y ya está. Todo esto es una hipocresía. Bueno, decir barbaridades, que me arrepentí muchos años. Y llegó mi hermana y le dijo a mi padre esto de un culto de oración. Íbamos para el culto y entramos al culto. Yo entré, me senté en el último lugar de la iglesia donde más lejos se podía ver, que no me viesen ahí. Y a la salida, mi hermana cogió a mi padre y le dijo, que sepas que Samuel se va de la iglesia, que va a dejar todas las cosas estas. Dice que no cree nada, que todo es una mentira. Y me acuerdo que mi padre me cogió allí mismo en la calle, en la puerta del local de la iglesia, y dice, ¿pero cómo que vas a dejar esto? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué oyes? Se acabó. Esto ya no hay que hablar. A mí no me vengas ahora a contar mi historia, ¿qué tal? Y mi padre, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Llegamos a casa, el momento de mis padres ahí escuchándome, que les diese explicaciones, yo no quería dar explicaciones, simplemente decía, hasta aquí hemos llegado, esto para vosotros, y yo vivo mi vida. Todo esto que vivís es vuestra gran mentira, bueno, barbaridades. O sea, cosas que de repente dice mi padre, ¿pero qué estás diciendo? O sea, ¿desde cuándo tú has escuchado estas cosas que estás diciendo? O sea, dije barbaridades. Y mis padres se ponían ahí delante mía orando para que cambiase, para que Dios me tocase, llorando delante mía y yo inerte. Impasible, incluso nos crecemos más en esas Todavía situaciones. más orgullo, todavía más soberbia, Sí. todavía peor relación. Claro, ya estaba trabajando con mi padre. Tú imagínate estar con mi padre trabajando y cada día mi padre diciéndome, pero entonces todo lo que has vivido con el coro, todo lo que has vivido con estas cosas, ¿era mentira? Sí, era mentira, papá. Y así cada día, así durante un montón de meses con mi padre, una lucha con mi padre tremenda, ¿no? Y claro, mi padre queriendo llevarme otra vez a su terreno, decirme, hijo, que esto es la verdad, que esto no necesitas, yo, olvídate de mí, yo quiero vivir mi vida. Y entonces, todo esto yo lo vivía, yo tenía un amigo en la iglesia, el único amigo que tenía, de verdad, un chaval de mi edad, un poquito más joven que yo, y los dos éramos piezas. O sea, él era un pieza y yo era otro pieza. Los dos vivíamos pues las mismas cosas, más o menos. O sea, él la vivía a su manera, yo la mía, pero los dos estábamos en el punto de nos da igual todo y no queremos saber de todo esto, nada. Claro, cuando yo decidí no ir a la iglesia, mi padre le dio igual. Yo tenía 16 años y dijo, tú vas a venir a la iglesia, aunque no quieras. Y me llevaba todos los domingos y los cultos que había me llevaba, a fuerza, y me llevaba, ¿no? Pero, claro, yo me refugié con este chaval, donde yo decía, joder, mi padre, no sé qué, yo me descargaba con él. Y entonces, me acuerdo que pues procuraba de escaparme a su casa, de irme a su casa los fines de semana, los que me dejaba mi padre. Y mi padre empezó a mosquearse con este chaval, en el sentido de que, ¿qué pasa con mi hijo? Que cada vez se quiere más a casa de este, a ver qué pasa aquí y tal. Y entonces, este chico cogió y me invitó un fin de semana. Planeamos un fin de semana de quedar con unas amigas suyas de allí de su barrio y hacer una fiesta en su casa con sus amigas, él y yo con todas sus amigas, 4 o 5 chicas. Madre mía. Y claro, con este chico yo hacía todas las locuras, veíamos pornografía juntos, hacíamos cosas que no, pues que la verdad, pues los amiguetes de verdad íntimos hacían entonces, que eran sucias y tal y pascual, ¿no? No, es verdad que no fumábamos, era lo único que no hacía porque no volvía a fumar.
Pero lo único que, eso sí, no sé, jugar a la consola y ver pornografía. Ya. Eso hasta tanto a la mañana. Y luego el domingo al culto. Mm. O sea, imagínate, A ser santos. ¿no? A ser santitos, allí, ¿eh? Y claro, me acuerdo que esta fiesta que íbamos a hacer en casa de este chico, estaba su hermana involucrada también con su novio, que es un novio de otra pieza, de mucho cuidado, que era hijo de un pastor. Y ya no, o sea, era una leche, o sea, era todo un cuadro un Picasso en toda regla, vamos. Y me acuerdo que yo estaba lesionado con ese fin de semana a irme a casa de este chico. Y claro, llegó el viernes, mi padre me lleva, me deja allí y mi padre se queda mosqueado. ¿O tu padre creía que ibas a casa de tu amigo a dormir y ya está? Claro, eso mi padre se pensaba que íbamos allí a dormir, que los padres estaban, sus padres estaban y tal. Pero claro, mi padre se va el viernes, ve que no están sus padres, Ajá. que está su hermana con su novio Ya. y nosotros. Y vamos a estar todo el fin de semana allí. Entonces, mi padre se queda mosqueado, ¿no? La fiesta era el sábado. El viernes por la noche, pues nos la pasamos nosotros grande, los 4, y preparamos el sábado. Y el sábado aparece mi padre a la misma hora que aparecen las chicas por la puerta de la casa de este chico. Madre mía. Y claro, yo me quedo blanco. Suben las chicas y suben mis padres con ellas en el ascensor. Claro, mi padre cuando ve el percal dice, ya está, lo que me imaginaba. Mi madre dice, lo que me imaginaba. Es que lo sabía. No están tus padres. No, no están. No están. Claro, cogen a la hermana del chico y dicen, bueno, ¿tú cómo puede ser que más mayor? ¿Cómo puede ser que permitas no sé qué, no sé cuánto? Tú sabes, el lío de los padres que Ya. cogen ahí rápidamente, ¿no? Normal. Lo normal. Y me sacan de allí. Se acabó la fiesta. Ni fiesta, ni chicas, ni rollos. Pa' casa, broncazo de la leche. Y yo en mis 13, más todavía más soberbia, más orgullo, más pelea todavía con mis padres. Madre mía. Y al día siguiente, ¿Sí? mi padre invita a comer a este chico a casa. Toma ya. Después del culto. Un culto de una palabra tremenda. Y que no me digas que me acuerdo, porque no me acuerdo de ella. Porque yo solamente estaba pensando, ¿por qué viene este chico a mi casa a comer hoy? Claro, o sea, Porque mi padre, desde ese día, esa misma noche, me había dicho, no te quiero volver a ver con este chico, pum, pum, y de repente al día siguiente le dice, tú, mañana te ves a comer a casa luego. madre mía. Y me quedo... No si sé ni por dónde te iba a venir y yo digo, la claro, estrategia. imagínate cómo me pasé todo el culto, pensando, ¿de dónde viene esto ahora? ¿A qué Madre viene mía. este chico? Si mi padre no quiere saber nada de él ahora, ¿de qué va esto, no? Y entonces mi padre nos lleva, cuando vamos para casa después del culto, nos lleva a un parque que hay enfrente allí de mi casa. Sí. Y entonces me acuerdo que cuando yo hablaba con mis padres por las noches, todas las noches, ¿Sí? esto era una reunión todas las noches para que yo volviera al redil, como que se dice. Y entonces yo siempre lo decía, pero si este chico está igual que yo me descargaba con mi amigo ¿Mm? y echaba el marrón también a él. Y claro, mi padre cogió ese día, nos puso allí en el parque y dice, bueno, vamos a ver, Menganito, dice aquí que tú vives igual que él, que estás haciendo las mismas cosas que él y que vas a hacer lo mismo que él. ¿Tú sabes lo que va a hacer Samuel y lo que hace Samuel? Y entonces ese chico le dice, se queda así mirando a mi padre y dice, sí, yo sé lo que hace Samuel. Pero tú estás igual que él, vas a hacer lo mismo que él, haces las mismas cosas que él, no sé qué. Y este chico se queda mirándome, me mira fijamente y me mira a mi padre y le dice, mira, Cali, yo no estoy como él. Y claro, imagínate mi cara. Me giro para él, le miro, ¿cómo? Traidor. ¿Qué cómo? ¿Pero cómo eres tan traidor? ¿Sabes? ¿Cómo que tú no haces como yo? Si eres peor que yo, siempre no. ¿Sabes? Tú sabes que el que está rebelde, que está así con Ya. esas cosas, siempre rápidamente te ves cazado, te ves pillado, ves que te pueden pillar y empiezas a echar balones fuera. Otro, claro. Y la pagué con él, obviamente. Pero chico, que tú eres, pues si eres tú el que me incita, no sé qué. Y el cabrón empezó a decir, no incita nada. Aquí el que está con toda esa pelota encima eres tú. Yo soy tu amigo, estoy contigo, prefiero que estés conmigo que estés por ahí por la calle liándola, ¿no? Si estás en mi casa, no estás por ahí. Claro, me ve así, mi padre se queda así, mirándonos, y yo me quedo y digo, vamos a ver, chaval, digo, tú no sabes ni lo que estás diciendo, estás mintiendo y tal. Y mi padre dice, bueno, puedes decir lo que tú vives. Te dice, mira, yo estoy mal, yo vivo cosas mal y hago cosas mal y no te digo que no, pero yo no voy a dejar la iglesia, ni me quiero ir de la iglesia, ni quiero hacer lo que tu hijo quiere hacer. Madre mía. ¿Y cómo reaccionaste tú? Claro, yo me puse bastante violento en ese momento, porque no entendía lo que estaba diciendo. Digo, pero si tú has hecho esto conmigo y esto, claro, empecé a destapar todas las cosas que hacíamos. Claro, mi padre se quedó blanco. Voy a decir, si tú y yo nos hemos puesto a ver películas de esto y del otro, y hemos jugado esto, y hemos hecho esto, y hemos estado con estas chicas y demás. Y decía así. Pero allí, en mi casa. Qué fuerte.
Y entonces, claro, yo me quedo así y mi padre ya me dice, bueno, tú, pero ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes hacer estas cosas? ¿Cómo podéis hacer todo esto? ¿Y cómo podéis pensar que esto es vida? Que así no podéis ir por la vida, que hay un propósito para vuestra vida, si no sé qué, ¿no? Y yo todavía estaba en mi cabeza con lo que había liado mi amigo. O sea, mi amigo me había dejado desnudo delante de mi padre, había confesado todo lo que yo no había sido capaz de confesar en años a mi padre. Y de repente este chico en unos 10 minutos me dejó allí desnudo. O sea, me descubrió todo. Ya. No se dejó nada. Y cuando yo le reproché a él todas las cosas que habíamos hecho juntos, pues cuando él me destapó a mí, pues solamente yo le destapé a él. Ya. O sea, fue recíproco, ¿sabes? Tú me la lías, yo te la lío. Algo muy típico. Y entonces él me dijo, de acuerdo, tienes toda la razón. Es verdad. Yo he hecho todo eso contigo y te pido perdón. Y te pido perdón por haberte destapado aquí ahora, pero es que, os lo voy a decir literalmente como él me dijo, ¿no? Dice, sí, es verdad que todo eso es así y que hemos hecho todas esas cosas, pero yo no quiero alejarme del Señor. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho y te pido perdón por fallarte ahora, como amigo, pero a quien sí le pido perdón es al Señor. Porque si me alejo de Él, me va a pasar como a mi padre. Claro, cuando él soltó esto... ¿Qué le pasaba a su padre? Su padre era alcohólico. Uf. Pegaba a su madre. Madre mía. Y los pegaba a todos. Era un horror. Llevaba a la familia por lo peor. Había meses que eran, de verdad, horrorosos para la familia. Madre mía. Y cuando él soltó de su padre, claro, yo me quedé sin palabras, empecé a llorar, pero empecé a llorar de una manera... Y él, de verdad, que como decía, que si yo me alejo del Señor, si yo me alejo de Dios, voy a caer como mi padre. Voy a ser otro alcohólico. Voy a ser un maltratador. Voy a ser un desgraciado otra vez. Y yo no quiero eso para mi vida. Ni lo quiero para mi vida, ni lo quiero en mi casa. Me acuerdo que él ha pegado a su padre. O sea, él tuvo que pegar a su padre más de una vez. Madre mía. Para defender a su madre, ¿no? Y te aseguro que ese día para mí fue el verdadero cambio. O sea, ahí fue donde mi vida... Dios se encargó de desnudarme de una manera tremenda. O sea, ahí yo nunca había sido capaz de poder decir todas esas cosas que dije ese día, ni que dijeron de mí ese día. Yo jamás hubiese podido confesar allí a mi padre las barbaridades que hice durante esos años. Esos 3 años de 13 a 16 años. O sea, hice cosas en 3 años que que chavales en su vida en 5 años hacen. Fíjate. O sea, por eso, porque somos cristianos, porque nacemos en un lugar cristiano, porque estamos en una burbuja, de repente salimos fuera de esa burbuja y somos peores todavía. Queremos hacer más cosas que nadie porque no las hemos hecho nunca y queremos alcanzar todo lo que no hemos. Es una locura, es un desenfreno, Ese día yo lloré y me arrepentí y pedí perdón al Señor. Ese día cambió mi vida. Ese día entregué mi vida al Señor. Ese día sentí a Jesús. Ese día sentí su Espíritu Santo. Ese día sentí la paz, sentí el perdón. Mi padre me perdonó, mi madre me perdonó, los hermanos que sabían de esto, eran un círculo muy cercano de mi padre, me perdonaron, pero lo que más sentí fue el perdón del Señor. O sea, sentí la paz, sentí que sentí a Dios, ¿sabes? Qué fuerte. O sea, tú fíjate que cómo Dios hizo la jugada, o sea, porque Dios te amaba y te estaba buscando. Y la única forma que sabía que tú podías confesar todo eso y que te podías arrepentir de verdad era utilizando a tu amigo y llevándote a ese punto, ¿no? Que así tú es. te pudieras incluso haber identificado en lo que tu amigo estaba sufriendo. Así es, eso yo siempre lo digo, para mí la enseñanza de Israel con Jericó es esto. O sea, Dios fue quien derribó Jericó. Eran las murallas más grandes que había en todo Canaán. Y Dios fue quien derribó esas murallas. Yo tenía las murallas más grandes que había hecho en mi vida, que tapaban la suciedad de mi vida, que tapaban la doblez que yo vivía. Esas murallas se encargó de Dios de destruirlas. Fíjate. O sea, Dios derribó esas murallas en mi vida. Si Dios no lo hubiese hecho ese día, yo hoy estaría en el mundo, igual no sé si estaría vivo o no, pero desde luego sería un desgraciado y un mujeriego y una desgracia de hombre. Porque mi vida estaba encaminada a eso. Yeah. Mi mente, mi corazón y todo estaba encaminado a la suciedad del mundo de la pornografía y de las chicas y a una suciedad que yo estaba abocado a ello. Y Dios me libró ese día. Ese día se cayó todo.
y comenzó de verdad en mí el verdadero cambio del Señor, esa experiencia con Jesús verdadera, ese sello, ¿no? Cuando sí sabes que el Señor te ha sellado, que sabes que eres suyo, que sabes, ya nadie podía decirme que Dios no era real. Ya nadie podía decirme que Jesús no era real. Ya era capaz de hablar a otros de Jesús. Todo cambió ahí. Qué fuerte. ¿Sabes? Que ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí. Un segundo me ha alejado, y un segundo me ha alejado, y un segundo me ha alejado de ti. Y después de todo eso, llegó el servicio militar, lo que hace años era la prueba de fuego para muchos cristianos. Ya te digo. Tú imagínate, yo con 16 años tengo esta experiencia con el Señor tan fuerte y yo no quería saber, cuando tuve esa experiencia, yo no quería saber nada de niñas ni de mujeres. Yo no quería saber nada. Dije, no quiero una chica en mi vida, no me hace falta. O sea, había tenido algo tan grande con el Señor que no me hacía falta. Ya no tenía esa necesidad. Dios había suplido. Dios había sido suficiente para mi vida. Y no tenía esa necesidad. Y entonces, de repente, 2 años después, viene el servicio militar. Yo ya había empezado una relación con Petri, mi esposa. La empezamos, qué casualidad, un poquito, tengo que hablarlo así, pero tengo que decir porque es que no lo puedo desligar. Gracias a Dios a que tuve esa relación con mi mujer antes de la mili. Porque mi empiezo en el servicio militar fue muy bueno. Entré con una fuerza, con un vigor, que hablaba a todos mis amigos del Señor. Me acuerdo de un chico, Coscolla, no se me olvida en la vida, David Coscolla, que era de Valencia, que le evangelicé, le hablé de la palabra, tenía la Biblia conmigo. Y los primeros 2 meses de mili me dediqué a esto. Fíjate. Y para mí era un gozo tremendo de hablar a la gente de Jesús, de lo que yo sentía y de repente acaba el periodo de instrucción del servicio militar, entro a la compañía. En la compañía me toca ser fourrier, que era pues uno que vive muy bien en la mili, en la oficina, y entonces empiezo a codearme con gente, otra vez, pues chunga. En la mili había de todo, pero sobre todo gente chunga. Y a mí, claro, yo había sido chungo también. Entonces en la mili había 2 cosas: o eras malo y te respetaban, o eras bueno y te pateaban. Tenías esas 2 cosas. Claro, yo empiezo a ver que ser bueno me perjudicaba y que no siendo muy malo, o sea, soy cristiano, pero no puedo hacer las cosas que hacen esos. Voy a hacerlas más suaves. Y entonces empecé con ese engaño mío, ¿sabes? A decir, venga, voy a ser malillo, ¿vale? Voy a juntarme con 2 o 3 y vamos a tal. Y claro, de repente me veo involucrado en medio de lo que es la mili. Los fuertes y los débiles. Y yo quiero estar en los fuertes. Y para ser fuerte tienes que hacer cosas. Y al final te ves envuelto en una pelota que empiezas a hacer las mismas cosas que había hecho con 15 años. Fíjate. Lo grande de todo esto es que no fumé. Y eso para mí, mi temor en la mili era volver a caer en el tabaco. Pero fue tan grande lo que yo viví con 16 años y tan sellado eso que ni se me pasó por la cabeza fumar.
Ahora hice otras cosas peores. ¿Qué más me daba Sí, fumar? la verdad es que- Se decía otras peores. Mm. Y empiezas a verte cómo tú te engañas a ti mismo y empiezas a pensar, bueno, yo soy santito y tal. Y todo esto, viviéndolo, pues de repente tengo unas conferencias de jóvenes Sí. y llego a las conferencias de jóvenes súper agresivo, que había allí un hermano que no se me había nunca, muy amigo mío, y gracias a Dios que tuve ese amigo tan grande, porque eso me evitó de muchas cosas. Pero él me detectó, él me discernió nada más verme. Uy, este está en la mili, ¿cuánto lleva? 5 meses. ¡Puh! ¿Estás haciéndolo bien o mal? Digo, fatal, ¿no me ves la cara que llevo? Claro, yo llevaba una cara, la cara se me veía, o sea, la agresividad, yo desprendía agresividad. Y a la vez tú decías, pero vamos a ver, tío, ¿cómo has podido volver a hacer tonterías de estas? De caer tan bajo otra vez y de dejarte... Claro, todo era una dicotomía, intentar de sobrellevar eso, era muy difícil. Ya. Y de repente tuvimos otro congreso, me acuerdo que se llamaba Amigos de Jesús, una sociedad misionera que se creó en la iglesia nuestra, donde estábamos. Y esta sociedad habló de evangelizar, de la importancia de que la gente conociera a Jesús. Mm. La importancia de que nosotros no fuésemos un impedimento Ya. para que ellos conociesen a Jesús. Y que no fuésemos tropiezo tampoco. Mm. Claro, imagínate. Claro. Yo había empezado evangelizando en la mili y de repente a los 2 meses acaba el periodo de instrucción y me lo iba a hacer el macarra Mm. y todo lo que había sembrado me lo cargué. Claro. Me lo cargué. Me acuerdo que, mira, este mismo Coscolla que os he dicho al principio, me llegó a los 6 meses de la mili y me dijo, pero tío, ¿tú no eres cristiano? Imagínate. El palo. Y yo, ¿qué hice en ese momento? Estaba tan duro, otra vez, que no me hizo ni mella. Ya, tío, pero es que justifiqué rápido. Y él dijo, qué pena, tío. Así me lo dijo. No se me olvida nunca eso, ¿eh? Y cuando volví de estas conferencias, me quedaban 2 meses y pico de mili, Sí. digo, yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Yo desde hoy cambio otra vez. Yo voy a dejar que el Señor me use, voy a dejar que el Señor me toque, que lo que Dios me ha dado, que lo que Dios me ha tocado, que lo que Dios me ha demostrado, que lo que Dios ha hecho en mi vida, sea práctico, que se vea en mi vida. Claro. Y llego a la mili, a ese grupo de macarras, a esa batería nuestra, que era la peor batería de toda la compañía, y empiezo a no hacer las cosas que no hacen ellos. Y ya se dan cuenta rapidísimo. Pero Juárez, pero pégale un navajazo. No, Ojo, macho, que... me explico. Un navajazo vale. era, lo que hacíamos era, le rajábamos la ropa, los trajes, o le cortábamos Vale, los vale. tacos de las botas, o le cogíamos la gorra y se la rajábamos. Entonces, cuando un chibi hacía algo chungo, o hacía algo que no se le permitía, pues íbamos nosotros, los abuelos, a quitarle lo que sea y cortárselo con las navajas. No apuñalábamos a nadie. Pero Ah, claro, vale. esto era lo típico. Claro, ¿qué te tenías que hacer? Si te veían con una raja en el traje, te tenías que coser el traje, que si no te arrestaban. Claro. Era un lío, ¿no? Entonces, claro, yo llego, me dice, vea Juárez, mira que ha hecho ese, vete a por él. Déjale, no sé qué, que no pasa nada. Pero bueno, pues yo era el primero, ¿eh? Yo siempre estaba al ojo a visor a que alguno la liaba para irme a por él. Y entonces empieza, ¿cómo? Pero tío, pero Juárez, pero ¿cómo? Déjale, hombre, chico, que aquí venimos a convivir, macho, no venimos a hacer la vida imposible a la gente. Y así entonces, cuando ven eso, empiezan a buscarme más. Pero vaya, Juárez, mira, esto, vente para acá, que no sé qué, no sé cuánto, vamos a coger a este otro. No, a mí dejarme tranquilo, que yo no quiero saber nada de esto. Mira, chavales, lo que tenéis que hacer es escucharme. Y empecé a contarles cosas de lo que yo había vivido. En las conferencias de Jesús y de las cosas que había que hacer para no ir al infierno y las cosas que Dios había hecho por ellos. Ya. Imagínate. Madre. Pues me rajaron la ropa, me cortaron la gorra en 20.000 cachos. Menos mal que tenía más gorras de las que había quitado otros chivis cuando yo estaba en mis momentos. Ya ves. Mira, me vino bien. Tuve gorras, tuve cinturones, tenía repuestos. Menos mal. Menos mal. De algo te Porque sirvió ser malo. la reacción me quedé loco. Y ya, finalmente, ya no eran mis amigos, ya no nos juntábamos, hablábamos y poco más. Yo era el furry, les ponía las guardias encima, o sea que tenían el trato conmigo justo para que yo no les machacara con las guardias. Pero yo cambié ahí y decidí cambiar, y entonces fue otro punto más donde el Señor me fortaleció, donde el Señor me hizo ver
si andas de esta manera conmigo, yo te voy a bendecir. Si no andas de esta manera conmigo, vas a ver las consecuencias. Y luego retornar eso a Dios otra vez, Ya, también tiene consecuencias, ¿no? ya. Hay el texto este que me tocó mucho en las conferencias estas, que fue lo que me hizo cambiar, de verdad, que me hizo de pegar el cambio, fue: si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Y eso lo dice el Señor en la palabra. Así es. Dice que apartad de mí, que no os conozco. ¿Sabes? Si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Y el Señor lo dice, esa palabra, esa frase tan contundente, es que yo no podía vivir con eso. Fíjate. O sea, era un paso más de parte de Dios para mi vida, para decir, un paso más Claro. hacia mí. ¿Y cómo, después de todo esto, cómo empezó Dios a hablarte y a prepararte? Pues mira, cuando acabo la mili, ¿Sí? nosotros hacíamos cada año escuela bíblica de verano, una semana de estudios. Y entonces el deseo mío es, vamos a hacer algo para el Señor, o sea, vamos a vivir para el Señor. Y hay otras conferencias, esto parece que no, pero el Señor, de conferencia a conferencia, eran retiros. Cuenta que esto no son conferencias, no eran conferencias como las que hay ahora. Esto eran, los retiros que teníamos era alguna parte muy importante de las iglesias nuestras, porque eran los tiempos teníamos 8 o 9 retiros al año. Fíjate. O sea, para que te hagas una idea. Eran usados para edificar, porque éramos un conjunto de iglesias muy grandes. Entonces nos juntábamos todos en el centro de Madrid para juntarnos todos los posibles para edificación, para crecimiento, para estudio, para preparación, para equipar para las iglesias, para luego revertir a nuestras iglesias, ¿no? Y en estas conferencias Dios me dio una palabra muy directa. Una chica estaba cantando una canción que decía: haz lo que quieras de mí, Señor, haz lo que quieras de mí. Mi vida entera es tuya, mi corazón es tuyo, haz lo que quieras de mí. Y yo la hice de corazón esa canción. Yo la estaba escuchando cantar y empecé a orar hacia mí y a decírsela de corazón al Señor. Y te puedo asegurar que esto lo escuché como una voz audible. Prepárate, Samuel, porque voy a usarte. Fíjate. Mira, levanté la cabeza y todo, Madre mía. Estaba agachado, llorando, y levanté así la cabeza y todo, a ver quién ha hablado. Y estábamos en medio del culto. La chica estaba cantando. Y yo escuché esa voz y me agaché otra vez. Y digo: Señor, ¿has sido tú? Así te lo digo, ¿has sido tú, Señor? Y de nuevo, prepárate porque voy a usarte. Fíjate. Y desde ese momento, mi cabeza estaba en búsqueda del Señor. En la iglesia donde estábamos, Petri y yo, estábamos a punto de casarnos. Nos casamos con 20 años. ¿Sí? Y estábamos a punto de casarnos y yo estaba muy involucrado en la iglesia, en la alabanza, en la predicación, en todo lo que tuviese que ver con evangelizar, con con que los jóvenes se engancharan y tuviesen su experiencia con Jesús, ¿no? Y en este caminar, en este crecimiento, en este tiempo, tenemos un encuentro los músicos de todas las iglesias nuestras en Madrid para formar un grupo potente para evangelizar en las campañas que hacíamos cada año. Y entonces en ese retiro vamos todos los músicos con un corazón, pues los que vamos, ahí había de todo, músicos que van porque eran buenos y músicos que íbamos porque veían que teníamos potencial para adorar y para llevar cultos de adoración y demás, ¿no? Y entonces allí, pues Dios nos habla de una manera brutal, pero a cada uno de manera individual. Me acuerdo que estábamos en nuestros cuartos orando. Nos íbamos a hablar a nuestros cuartos, volvíamos al culto, hacíamos reunión, luego ensayábamos, mirábamos ideas de canciones y demás, pero las noches eran veladas del Espíritu Santo, brutales, donde el Señor se movía tremendamente. Y ahí el Señor nos tocó muy grandemente. A mi vida, a mí y a algunos músicos más, recibimos el punto del Señor del camino que teníamos que tomar. Teníamos que prepararnos y el lugar era irnos a Barcelona para prepararnos musicalmente y espiritualmente. Allí teníamos la escuela bíblica central, donde se hacía el seminario de 3 años, de 3 años y medio más o menos. Y muchos músicos, sin hablar entre nosotros, decidimos ir allí. Decidimos ir a Barcelona, claro. Todo eso, los pastores que allí estaban, pues se quedaron bocas. Porque pensaron que habíamos hablado entre nosotros. Dijimos que no, yo no he hablado con nadie. Qué fuerte. Y eso impactó bastante a los pastores. Eso les hizo ver que eso era algo más allá de nuestro deseo. O sea, el Señor estaba detrás de eso, ¿no? Claro, yo había montado un negocio con 19 años.
Es verdad, con tu padre y con un socio. Con un socio. Mi padre, cuando yo llego de la mili, tenía dos opciones: volver a currar con mi padre en su empresa, o un hermano llegó y me dijo: yo tengo dinero, tengo un local, te pongo un negocio y tú llegas al negocio. Y entonces así empezamos. Sí. Y a los meses me llevé a mi padre conmigo a trabajar, porque no podía hacerlo todo solo. Ya. Y hasta hoy está el negocio ese de mi padre, ahí lo lleva él. Y claro, yo llego 21 años, Que me voy. 3 años, no llega a 3 años el negocio, ya empieza un poquito a moverse bien el negocio, ya empieza a salirse el momento duro. Y de repente llego ya a los socios, al socio de mi padre, y le digo: mira, vengo de este retiro, hemos tenido este momento con el Señor, hemos tenido un momento de palabra muy fuerte, y siento del Señor que me tengo que ir a Barcelona. ¿Cómo que sientes del Señor? Yo no lo siento, mi padre decía, ¿no? Y el otro decía lo mismo. Pero ¿cómo que eso que sientes del Señor? ¿Eso qué es? Digo: mirad, yo no os puedo explicar hasta qué punto he sentido lo que he sentido de parte del Señor, porque lo que he vivido es muy grande y mi mujer está conmigo, porque ella ha estado a mi lado y ha sido partícipe de ello. Yo solamente voy a decir que vamos a poner al Señor una prueba, pero una prueba de verdad, no una prueba de... Yo sé que lo que tengo es del Señor, y lo tengo tan claro que me tengo que ir a Barcelona. ¿Cuándo? El verano que viene. Esto estábamos hablando que era en Semana Santa. O sea, quedaban 3 meses para irme. O sea, imagínate el choque, ¿no? Y entonces mi padre dice: ¿qué prueba? A ver, ¿qué prueba quieres poner al Señor? Venga. Teníamos un piso allí en Velilla, ¿sí?, que habíamos comprado mi mujer y yo para cuando nos casamos. ¿sí? Y obviamente la hipoteca estaba recién hecha, gracias a Dios. Entonces nos salió muy barato el piso. Y entonces le dijimos: mira, te voy a decir una cosa. Si de aquí a junio, que yo es cuando me voy, alquilamos el piso por 135.000 pesetas, Ya era tela. que era una locura de dinero. Los alquileres estaban en 40, 50.000 pesetas, 60.000 pesetas, 70.000, los muy caros. Imagínate, yo digo el doble de lo más caro. Ya. En un piso, en Velilla, un pueblo perdido ahí, Sí, que ahora se conoce más, céntrico, pero ¿no? ahora entonces no había tanto movimiento. no. Ahora sí hay más movimiento allí, es más residencial, pero ahora, entonces no. 135.000 pesetas de aquí a junio. Si eso pasa, nos vamos, porque el Señor ha hablado. Y si no, me arrepentiré, os pediré perdón y a servir al Señor aquí, que es lo que tengo que hacer, ¿Y que es lo que entonces estoy haciendo. qué sucedió? Y en un mes y medio, ¿Sí? viene una pareja, nos llama de la inmobiliaria y vienen que quieren ver el piso. Vienen a verlo, me dice: me gusta el piso, me lo quedo. Y me quedo: ¿cómo? Digo: tienes que pagarme 135.000 pesos al mes. ¿Lo vas a poder pagar? Sí. Me tienes que dar 2 meses de fianza, lo sabes, ¿no? Sí. ¿Me lo vas a dar? Sí. No te preocupes me dice: no te preocupes por el dinero. No hace falta, yo tengo mucho dinero. Pues imagínate, yo salgo de mi casa, voy corriendo para mi tienda, veo a mi padre y le digo: papá, el Señor ha hablado. Madre mía. El piso alquilado por 135.000 pesetas. El mes que viene me voy. Imagínate. Madre mía. El shock. Para todos. Para mí también, ¿eh? Fíjate. O sea, yo me quedé loco. Y cogimos y nos fuimos y me fui yo a Barcelona. ¿Sí? Empezamos la escuela bíblica. Íbamos a empezar la escuela bíblica en septiembre. Yo tenía un máster en julio de música, donde íbamos a empezar la escuela de música que iba a empezar y demás. Porque luego decidiste realizar un viaje misionero a un país que no era de muy fácil aceptación del cristianismo, ¿no? Exacto. Pues sí, ese mismo año que nos fuimos a Barcelona, ¿Sí? que tomamos la decisión de irnos a Barcelona, en agosto teníamos un viaje misionero a Turquía para predicar el evangelio allí. El pastor que nos llevaba decía que allí había mucha libertad y obviamente no había libertad. Claro. Llegamos allí, nos pegamos un buen batacazo. Primer día de repartido de folletos, nos encontramos en un furgón de policía llevándonos a otro barrio de Estambul para que no nos matasen. Que por cierto, los que nos oís, eso es para hacer otro programa. Total. Experiencias en Turquía. Total, o sea, eso es para coger y correr. Y pasamos un tiempo donde el Señor me tocó muchísimo, donde pasaron cosas muy grandes y donde Dios marcó mucho nuestra vida para el camino de evangelizar, de ser evangelistas, de llevar el evangelio a las almas. Ajá. Porque allí vimos cosas muy grandes. Y si allí, que no tienen libertad, predicaban el evangelio
como lo hacían, ellos mismos nos decían, allí en Madre España tenéis que ser millones. Yo no, mi hermano, no somos millones, somos miles, no somos millones. Porque aquí hay libertad, pero no es igual. Y entonces eso, él nos dijo cosas que nos dolió, porque era la verdad. Que no tenéis libertad, que no tenéis... O sea, aquí sí que no hay libertad. Aquí vas con una Biblia bajo el brazo y te pegan un hachazo, te pegan un tiro, te meten en un callejón y te pegan una paliza. Eso no es libertad. Claro, cuando alguien te dice así algo tan fuerte, te zarandea de esa manera en un país como ese, y tú lo has visto, que ves allí que tú has ido por la calle con folleto y has tenido que correr y huir, dices, oye, que en mi país me lo como. Claro. Y aquí nos encontramos con otras luchas, con otras peleas, pero la realidad es que aquí tenemos libertad más que allí y tenemos que aprovecharla, ¿no? Esa fue una enseñanza que tuvimos allí. Luego tuvimos el seminario donde estudiamos la palabra y nos formamos espiritualmente. Y bueno, el Señor ya estaba preparando tu corazón para lo que te iba a dar, ¿no? Exactamente. El Señor confirmó todas estas cosas que habíamos vivido con el bautismo de su Espíritu Santo. En la escuela bíblica, estudiando el Evangelio de Juan, el Señor me dio lo más grande, que fue su Espíritu Santo, o sea, sentir el poder del Espíritu Santo. Y me dio una fe, una fe inquebrantable, una fe de decir, esto va a suceder porque el Señor quiere hacer esto y esto, y pasaba. Y íbamos a un sitio, teníamos un problema, y yo cogía y decía con otro hermanito que había allí, que también estaba con nosotros ahí también, y decíamos, esto que sucede, vamos a poner en oración ahora mismo que el Señor lo va a hacer. Y pasaba, ¿no? Y estas cosas no tenía dudas. ¿Sabes? Dios me dio cosas muy grandes con el Evangelio de Juan y sobre todo, pero el sentir el poder práctico del Espíritu Santo, de practicarlo, de sentirlo real. No podía dormir, dormía 4 horas diarias. Me levantaba por la noche corriendo para orar y para leer la palabra. O sea, cosas que digo, joder, madre mía, ¿cómo no volviera a eso yo otra vez? De tener esos tiempos, ¿no? De buscar al Señor de esa manera y que me cayera ese poder otra vez y poder hacer más y más cosas, ¿no? Pero el Señor está haciendo cosas. El Señor está haciendo, como yo digo, llevo 10 años en esta iglesia preciosa y Dios ha hecho cosas en mi vida tremendas. O sea, yo siempre digo que lo que he vivido hasta aquí no he deshecho nada. Dios lo ha usado todo. Incluso te confirmó ese bautismo en el Espíritu Santo. Exactamente. Porque llegué a esta iglesia donde estamos ahora, que es nuestra iglesia, que va a ser nuestra iglesia hasta que nos muramos. Porque para mí el cuerpo de Cristo, y yo digo, amigo, ¿me echan? O no me voy. Si no me echan, no me voy. O sea, el cuerpo de Cristo para mí es tan grande, es tan fuerte. Dios me dio, yo ese bautismo que tuve del Espíritu Santo en ese tiempo, Dios me lo confirmó aquí. Dios me dio esas lenguas, Dios me dio ese bautismo poderosísimo, donde trajo arrepentimiento, donde trajo perdón a otras personas, donde yo jamás pensé que odiaba, cosas que yo jamás pensé que estaban ahí. Dios las sacó, las limpió, las restauró, hizo que llegásemos a gente al Señor. Y en medio de todo esto aparecen en escena tus 2 regalos de Dios, tus hijos, ¿no? Así es. Pero con el mayor Cristian sabemos que ocurrió algo que no esperabais, ¿verdad? Así es. Mi hijo Cristian ha sido un regalo desde el día que nació. O sea, Dios me lo dio en el momento que más lo necesitaba. Y cuando pasan estos años, mi hijo crece y con 3 años le vemos que cojea. Me acuerdo que tú mismo me dices un día, oye, tu hijo no ves que cojea un poquillo, ¿no? Porque corre y cojea. ¿Te acuerdas que me decías desde el piano, estabas ahí sentado? Y digo, sí, estamos ahí con el médico, vamos a ver qué pasa. Entonces el médico nos dieron un informe, un diagnóstico de que tenía enfermedad de Pertes. ¿Qué es la enfermedad de Pertes? No teníamos ni idea que era eso. Entonces, lo que significa enfermedad de Pertes es que nos van a informar, y entonces nos dice el médico que es que eso es que ahí se forma una pequeña necrosis en el hueso de la cabeza del fémur, arriba, en la coyuntura con la cadera, y que al principio es muy poquito, y que si es poquito, pues con los años se le cura solo. De tomar calcio y tal, cual, se le cura solo, ¿no? Pero que depende del grado que tenga, pues se verá si eso se va a curar solo o no. Entonces con 4 o 5 años le hacen sus primeras radiografías y entonces vemos lo que tiene, una necrosis brutal. Toda la cabeza del fémur está con una necrosis grandísima que está empezando a bajar hacia abajo de la cabeza ya, hacia el fémur. Entonces el médico nos mira y dice, mirad, esta es una complicación que puede pasar,
Dice, si hubiese sido menos, pues se recuperaría solo, pero esto no se va a recuperar. Entonces esto es el dolor que vaya aguantando el niño, por eso iremos haciendo las pruebas para que en la que podamos meterle una prótesis de titanio y que el niño pues tenga un mejor confort de vida, para que no sufra con todo esto, ¿no? Claro, pero esa prótesis, según va creciendo el niño... Claro, o sea, tienen que ir quitando cada X tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La idea era aguantar lo máximo posible para la operación. O sea, ellos querían intentar aguantar hasta los 15 y 16 años, que empieza a haber menos crecimiento del fémur. Ya. Claro, y si no aguanta, hay que hacer una operación cada X tiempo para que tenga su fémur, ¿sabes? Que tenga su fédula de titanio, acorde a su edad y tal. Claro, era un lío. Esto era un sufrimiento para el niño. Y decíamos, entonces lo compartimos en la iglesia y los pusimos en oración. Y los pastores, toda la iglesia, empezamos a orar por esto. Oramos por esto de manera intensa. Y con 7, 8 años vamos al médico a hacer la revisión que tocaba del año, para ver qué tal iba, ¿no? Todo iba igual. De los 4 o 5 años esa necrosis se mantenía igual de grande, avanzando hacia el fémur y tal, y a los 8 años vamos a hacerle la radiografía y no hay necrosis. Gloria a Dios. Claro, el médico se queda diciendo, ¿pero cómo? Bueno, esto a veces pasa. Claro, pero ¿cómo va a pasar siempre? Le dice Petri, ¿no? Como es que no tiene nada que ver una radiografía con otro, de un año para otro. Ya, bueno, es que no, de luego no te puedo decir. Y claro, Cristian está allí y dice, esto ha sido Dios que me ha sanado. Y claro, el médico es un niño, no le va a decir, no, le dice, bueno, claro, es que... Pero eso es coció. Dios hombre, había obrado de una manera tremenda. Un hueso que estaba muerto, un hueso que no tenía vida, de repente está creado entero. Hay una parte de la radiografía que se ve que faltaba una parte del hueso, ¿te acuerdas? Enseñaste en la iglesia. Claro, enseñamos aquí en la iglesia las fotos del antes y después, del anterior al año y la actual, y se ve que hasta faltaba una zona de hueso que estaba en el nuevo hueso. Como cuarto de hueso. Se había formado hueso nuevo. Qué fuerte. Y claro, vimos creación de Dios. O sea, fue un milagrazo. Además que se veía como negruzco todo, exactamente. Y de pronto se ve como todo blanquito. Una bola blanca, un hueso entero, que no le falta nada. Y fue un milagrazo del Señor. Lo compartimos con la familia, con los amigos, con todo el mundo. Para decir, oye, que esto es real, que estas cosas son, que Dios es más real, de que no solamente es en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no, que hay cosas prácticas, que Jesús se puede vivir diariamente. Así es. Que Jesús es para vivirle cada día en tu vida, así que lo veas en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, ¿no? Entonces, para nosotros fue, te puedes imaginar, ya te digo. O sea, una revolución, o sea, un golpazo de gozo, de alegría, de fuerza, de decir, vamos, a mí me van a contar quién es Dios. Ya. A mí me van a decir qué clase de Dios tenemos. O sea, un Dios que ha quitado las murallas más grandes de mi vida, como yo siempre digo, jamás tendré un Jericó como el que tuve con 16 años. Y todo lo que Dios ha hecho hasta aquí, hasta el día de hoy, hasta llegar a mis hijos, Dios mío de mi vida. Solo puedo decir que he visto la mano de Dios siempre. Fíjate. Siempre, o sea, Dios me ha cuidado siempre, hasta que tomé mi decisión por Él. Y después, guiándome para hacer y llevar a cabo su propósito. Así es. Yo siempre digo, hay una canción que me encanta, que dice Marcela Gándara, que es, para este momento he vivido, para esta hora he llegado, que el propósito de Dios se cumple ahora. Ahora estoy viviendo el propósito de Dios. Y estoy convencido que en ninguna iglesia de este mundo hubiese podido vivir todo lo que el Señor me ha enseñado, todo lo que he aprendido, todo lo que Dios me ha dado para ser preparado para Él. Ahora es el tiempo en el que puedo ser usado por Él. Estoy en la iglesia perfecta para ser usado por Él. Estoy en la iglesia adecuada para ser usado por Él. Donde hay libertad del Espíritu Santo. Donde hay libertad de Dios. Donde hay libertad para ser usado por Dios. A todos los niveles. Eso es un gozo enorme, Sammy. Es muy fuerte. La verdad es que enorme. A los que no conocéis a Samuel, bueno, él ahora está liderando la música en la iglesia, está también con el coro de gospel ministrando y evangelizando a tope, está con grupos de hogar, es dentro de lo que es el ministerio de la iglesia, es una de las personas de más apoyo día a día, trabajando duro, para arriba y para abajo, sin parar, remangándose donde haga falta, y todo esto era impensable. Ya ves. Pero es que eso es una de las cosas que tenemos a favor los hijos de los creyentes. Si me estás escuchando y eres hijo de creyente, quiero que sepas esto. Es que Dios está contigo desde ahora, desde ya.
y va a hacer todo lo posible para que te vuelvas a Él, como pasó en la vida de Samuel. Así es. Y bueno, me queda ya, por el tiempo que tenemos, que se va acabando, una última pregunta, porque sabes que este programa se llama Oír para Creer, y es posible que ahora mismo pues muchos hijos de creyentes nos estén escuchando y duden si realmente son cristianos por herencia o realmente por convicción. ¿Qué les dirías a estos jóvenes? A estos jóvenes les diría que a pesar de lo que estén viviendo, a pesar de lo que estén sufriendo, a pesar de la doblez que puedan tener, a pesar de lo que hayan engañado, a pesar de lo que estén soportando, Dios, Jesús, a mí me gusta decir Jesús porque es que Jesús es la personificación del poder que tenemos en nuestras vidas como hijos de Dios. Amén. Jesús tiene que llegar a tu vida. Siempre tendrás que tener tu Jericó. Si no tienes tu Jericó, hagas lo que hagas en tu vida, tengas 13 años, tengas 20, tengas 40, si no tienes ese Jericó en tu vida, donde Dios desmonta tu vida, te hace ver lo que eres y lo que necesitas, hasta que no tengas esa experiencia, no vas a poder vivir estas cosas para Dios tan grandes que Él tiene para ti. Da igual tu juventud, da igual que tengas 12 años, que tengas 10, que tengas 15, que tengas 20, que tengas 28, que te creas que eres muy joven, que te creas que eres muy viejo. Da igual. Dios quiere usarte. Dios quiere usarnos. Dios quiere cumplir su propósito con nuestras vidas. Eso es. Quiere que de verdad seamos útiles para Él. Quiere que seamos útiles para Él. Así que no te hagas de menos. Como le decía Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Así que esforcémonos, seamos valientes como fue Josué. Vayamos a Jericó, desnudémonos allí. Que Dios desmonte nuestras batallas, que Dios desmonte nuestras luchas, Dios desmonte nuestras murallas y que Él se haga potente, se haga fuerte en nuestras vidas, que nadie nos pueda tambalear jamás en la vida. Y ahí empezará todo. Amén. Ahí empezará todo. Así es. Pues Samuel, gracias por estar aquí, por concedernos tu tiempo y por abrirte de verdad para contarnos cosas que, aunque sé que no han sido fáciles de contar, pero han sido necesarias para ver que Dios sigue obrando en las vidas, a pesar de cómo somos y cómo nos comportamos con Él. Porque lo bueno de nuestro Dios es que cuando nos arrepentimos, le obedecemos y nos dejamos usar, Él nos usa para su propósito, que es posiblemente el mejor propósito que puedes vivir. Así es, Sammy. Un abrazo, Samuel, gracias. Oye, un gozo y un privilegio enorme haber estado aquí contigo. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Igualmente, mi hermano. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor. Querido amigo y querido hijo de creyente, por favor te pido que te identifiques con la parábola del hijo pródigo del Evangelio de Lucas 15, historia que seguro que has escuchado decenas de veces. Ya te has llevado la herencia, has nacido en el seno de una familia cristiana y te llevas todos los privilegios. Pero quizá ahora te sientas como este hijo pródigo, has malgastado todo lo recibido y te encuentras en lo más bajo de tu vida, haciendo cosas que nunca pensabas realizar cuando de niño tenías otras ilusiones. Quiero que sepas que tu Padre, el Señor nuestro Dios, te está esperando, está mirando por la ventana para que en cuanto vea que regresas pueda salir corriendo a abrazarte y a restaurar todo lo que habías perdido. Dios no te ha olvidado, Él quiere cumplir su propósito en ti. Aún estás a tiempo, no importa lo que hayas hecho, corre hacia Él, reconcíliate con tu Creador. Y como nos ha contado Samuel, no te arrepentirás y tu vida pasará a vivir una bendición sin igual. Toma la decisión de levantarte, porque la oportunidad es para ahora.
No te permitas ser más un nieto de Dios, sino que des el paso para que Dios te conceda el privilegio más grande, ser un hijo de Dios. Y ya sabes que estamos a tu disposición. Puedes contactar con nosotros por mail escribiendo a la dirección contacta@vivavoz.es o nos puedes encontrar también en las redes sociales en @avivavozfm. Ánimo, amigo, y que Dios te bendiga. Entre sus planes para hoy me encontré. Oír para creer. Samuel Álvarez. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. A viva voz, en el 104.7 de tu dial.